Este es un mensaje para todos los pobres, de parte de Pobre Podcast. Bienvenido a este podcast que se llama Pobre Podcast, un podcast dedicado a gente como nosotros. Gente pobre económicamente, pero que en espíritu somos todavía más pobres. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero ya era hora de que alguien hiciera un podcast dedicado exclusivamente al espectro de audiencia o consumidores más amplio de cualquier producto o medio de comunicación, los pobres, o sea, nosotros mismos. Por eso desde su concepción este podcast se llamó Pobre Podcast. Así nada más, Pobre Podcast. Corto, sencillo, fácil de recordar. Seguramente ustedes ya se aprendieron este nombre tan simple, Pobre Podcast, porque ese es el nombre que hemos tenido desde que iniciamos este proyecto y nunca hemos tenido ningún otro nombre. Recordarles esto es básicamente el objetivo principal de este mensaje. Este podcast siempre se ha llamado Pobre Podcast y así seguirá siendo siempre. No, nunca nos hemos llamado pobres con acceso a internet, ¿no? Por ejemplo, por poner un nombre cualquiera que se me acaba de ocurrir en este momento, no, eso nunca sucedió. Siempre fuimos Pobre Podcast, lo cual estoy seguro que para este momento ya ha quedado claro. Por otra parte, la naturaleza de la existencia nos dicta inefablemente que nada puede quedarse estático. Todo se mueve, todo evoluciona. Las cosas naturales y las cosas creadas por el hombre obedecen a este axioma. Es por eso que a partir de ahora pueden llamarnos Pobre Podcast, de la misma manera en que ya nos llamábamos desde antes, porque este ha sido siempre nuestro nombre, Pobre Podcast, y que no quede duda que cuando digo Pobre Podcast, quiero decir efectivamente Pobre Podcast. Espero que se entienda claramente que Pobre Podcast dentro del contexto de este mensaje significa simplemente Pobre Podcast. Porque Pobre Podcast es Pobre Podcast y así, o sea, no sé cómo quieres que te explique que Pobre Podcast es Pobre Podcast, ¿no? ¿Qué dices? Pobre Podcast. Pues obviamente Pobre Podcast. Porque cambiamos nuestro nombre para seguir llamándonos igual, lo cual tiene mucho más sentido del que ustedes creen. Pobre Podcast, un podcast en evolución, pero sobre todo, un podcast que no comete errores.